Les tengo una pregunta. ¿En qué equipo tiene que jugar la familia? ¿En el equipo a favor de la inteligencia artificial o en el equipo en contra? Y para responder eso, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje lejos, 1.000.000 de años. En alguna cueva en Sudáfrica se encontraron los primeros vestigios de nuestros antepasados, los homínidos, que trataban el fuego y hoy día quedan registros de pseudo cenizas, pseudo huesos quemados. Pero la verdad es que pasaron 600.000 años para que nuestros antepasados pudieran controlar el fuego. ¿Qué significa poder controlarlo? Utilizarlo para tener luz, para generar calor, para defenderse de las bestias y por sobre todo para poder manipular alimentos. Eso cambió totalmente la vida en comunidad. Eso construyó la posibilidad de una civilización alrededor del fuego. Pero también existían riesgos y retos de quemarnos, de incendios, de inhalar humo. Entonces era tan importante poder controlar cómo encender el fuego, cómo mantenerlo y cómo evitar riesgos. Una gran tecnología que iba a generar no solamente un artefacto social, sino que iba a redefinir el valor de quien tenía el control de esa tecnología. No nos vayamos tan lejos, vámonos un siglo atrás, cuando comienza a masificarse el uso de los vehículos industrializados. La sociedad cambiaba, entraba la movilidad, se reducían las brechas de distancia y de tiempo. Pero como en toda tecnología, ocurrieron accidentes. Tuvimos que esperar hasta los años 50, cuando un ingeniero de Volvo logró generar lo que entonces era un cinturón de seguridad un poco simplificado en comparación con el nuestro, pero que logró salvar muchísimas vidas. Y él tuvo la brillante idea de permitir que cualquiera lo utilizara. Vámonos ahora un poquito más reciente en el tiempo. Ya no a comienzos del siglo pasado, sino que a comienzos de este siglo. Enero del 2007, Steve Jobs genera una tecnología que muchos de ustedes conocen, el iPhone, con la posibilidad de redefinir cómo en sociedad nos comunicamos, cómo nos mantenemos vinculados, cómo generamos relaciones, cómo compartimos conocimiento. Y esa tecnología tan seductora también generó algunos conflictos. Pasar mucho tiempo en pantalla. Tuvieron que pasar 11 años para que se incorporara esta herramienta para controlar el tiempo en pantalla, también conocido como screen time. Ya no fueron 70 años, fueron 11 años. Pero igual a esa tecnología hubo que ponerle límites para asegurar el bienestar digital. Y hoy, en muchas partes del mundo, estamos teniendo la misma discusión con respecto a cuáles son los límites de esa tecnología en los espacios de aprendizaje. ¿A qué edad? ¿Para qué usos? ¿Con qué conveniencias y con qué alertas? Pero no vinimos aquí a hablar del teléfono. Quiero hablar de una tecnología mucho más reciente, mucho más poderosa, que es la inteligencia artificial. Tiene un potencial extraordinario. Es una tecnología de presente y de futuro, que puede tener impacto casi en todo orden de dimensiones de la sociedad. Produce conocimiento con una sofisticación que parece creado por un ser humano. Pero también trae un reto. A veces nos da información que no es del todo confiable. Y leer entre líneas y saber cuándo confiar y cuándo no es el corazón de lo que yo quiero discutir hoy día. Pero antes de entrar en eso, recordemos que hay más de 2.000 millones de personas en este planeta que ya han utilizado inteligencia artificial generativa según algunos estudios. Imaginen, 2.000 millones de personas. Es mucha gente. Yo no conozco tantos. Es más o menos 1 de cada 4 o cada 5 seres humanos en este planeta. Y una vez más, tal como los ejemplos anteriores, vamos a tener que aprender a ponerle algunos límites. No es sorpresa que la educación también esté cambiando en este contexto. Está cambiando la manera en que aprendemos y también la manera en que acompañamos el aprendizaje. Los padres, interesados en entender y sacarle el máximo provecho a esta tecnología, vamos a tener que involucrarnos. ¿Qué harías si llega tu hija y te dice, mamá, estoy aprendiendo tanto con el profesor como con el chatbot? ¿Es bueno o malo eso? ¿Qué tengo que hacer? Las posibilidades son enormes. Permite aprendizaje más personalizado, responde a mis preguntas a la hora que yo lo quiero en el momento que a mí se me ocurre. Para esta generación esto no es tecnología, es parte del ecosistema que les tocó vivir. Como a mí la lavadora, por ejemplo. Ahora, lo que necesitamos entender es que esta tecnología también se hace invisible.
porque está presente casi en todas las decisiones que tomamos, aunque no tenga el cartel de inteligencia artificial. Por eso es tan importante saber usarla y usarla de una manera crítica. Por ejemplo, una de las preocupaciones que existe es cuando esta tecnología se utiliza, a veces los datos se usan de una forma que no terminamos de entender, sin consentimiento, por ejemplo, o que nos pueda dar información que resulte engañosa. Alucinaciones las llaman, ¿cierto? Ahora, incluso las instituciones educativas hoy día no terminan de poder decirnos cómo se están utilizando los datos de mi hijo cuando él o ella está utilizando alguna de estas herramientas. Y un factor que a mí me preocupa mucho no es solamente que me entregue información imprecisa, que es un problema, pero que se pueda generar ciertos vínculos de apego con estas tecnologías. Porque yo puedo hacer preguntas a lo mejor muy íntimas. Y si yo no tengo la madurez, no tengo la supervisión, a lo mejor los fines no van a ser los más apropiados. Pero les quiero decir algo. Es bueno preocuparse, pero no alcanza con preocuparse. Tengo que ocuparme. ¿Cómo me ocupo? Vamos a explorar eso. ¿Qué significa el control parental? No significa supervisión desde la torre de control. No. Significa algo mucho más interesante. Acompañar el proceso de aprendizaje. Porque existen muchas posibilidades que él o ella vaya a crecer en su vida con esta tecnología por mucho tiempo y con tecnologías mucho más sofisticadas. Por eso que es tan importante aprender a utilizarla desde una manera crítica. Es decir, beneficiarse de ella pero no confiar del todo. Utilizarla y acompañar mi pensamiento, pero yo nunca renunciar a mi capacidad de pensar por mí mismo. Sabemos que muchas de estas tecnologías, incluso las más populares, dicen, esta tecnología no fue generada para menores de 13 años. Y los adolescentes también requieren supervisión adulta. Entonces, estamos en una tierra un poco movediza y quiero explorar con ustedes cómo salimos de acá. Muchos entusiastas dicen que la inteligencia artificial es la respuesta. Y yo quiero explorar con ustedes cuáles son las preguntas. Y tengo algunas preguntas que me gustaría compartir. ¿Cómo hacemos con el tema de la seguridad? Estas herramientas procesan muchos datos, pero hay poca transparencia. Yo no termino de entender, incluso los ingenieros que las desarrollan reconocen que no tienen total claridad de cómo se procesan los datos. Si no la tienen los ingenieros, nosotros que no somos expertos, tenemos todo el derecho a tener dudas. Estos algoritmos son poco transparentes y pueden tener sesgos. Por eso que queremos asegurarnos que esta herramienta se utilice con supervisión humana. Un padre, un tutor, un supervisor o alguien de la familia. Y que nos rindan cuentas. Cuando hay transparencia, hay confianza. Segundo, estas máquinas producen conocimientos que parecen muy sofisticados y lo que no queremos es que eso merme, afecte o debilite el pensamiento crítico de nosotros y de nuestros hijos. Eso significa que la utilizo, pero no dependo de ella. La utilizo en su justa medida, no de manera excesiva, ¿cierto? Ahora, eso como regla de oro yo diría lo importante es complementar, pero no reemplazar. Yo puedo tomar decisiones por mi cuenta y utilizarla esto como una ayuda. Como una catapulta, no como una muleta. Ahora, una brecha digital puede ser un problema que nos divide entre aquellos que tienen acceso a estas cosas y aquellos que no. Entonces tenemos que cuidar que esto no sea una herramienta que amplifique inequidades. Es válido preguntar a los sistemas educativos cuáles herramientas e insumos existen para que la comunidad tenga acceso a la conectividad, a los dispositivos y a este tipo de herramientas. Existen muchos caminos, pero necesitamos que los padres, las madres y la familia se alfabeticen. Estamos todos aprendiendo. No es que nosotros aquí en este lugar nos sepamos y todo el mundo allá afuera sí sabe. No, estamos todos en modo aprendizaje. Entonces es legítimo hacer preguntas. Es legítimo no entender cómo funciona esto. Pero también es legítimo decir, no se va a incorporar esto si no hay una supervisión apropiada. Entender qué puede hacer la IA y qué no puede hacer es uno de los primeros pasos. Entender qué puedo delegar y qué no puedo delegar. Y por último, estas máquinas ojalá sirvan para humanizarnos más y para no desplazar las relaciones. Queremos niños preguntando a máquinas, pero también niños preguntando a personas. Y que no sea una u otra. Entonces, una vez más, el diálogo, el escuchar, el aprender de otros, que han sido el corazón del aprendizaje toda la vida, sigue siendo importante y tenemos que seguir cuidándolo. ¿Cómo activamos algunas señales de alerta? Sin caer en las preocupaciones, porque vamos a centrarnos en las acciones,
Si un menor de edad se refiere a la IA como una persona, como su amiga, como su asesora, como su novia, entonces vamos a poner una alerta. Si hay una preocupación por un aislamiento excesivo por utilizar estas herramientas, o si esto merma mi autoestima, o si simplemente me quita el sueño, o no estoy teniendo una buena alimentación o una actividad física, entonces activamos la alerta. El radar tiene que estar en proceso de escanear la situación. Si hay mucha ansiedad, o si cada vez que le pregunto algo a mi hija o a mi hijo dice, déjame que lo consulte con la IA, entonces vamos a activar el radar. Yo les quiero proponer 5 pasos o 5 ideas que se pueden complementar entre ellas, ¿no? La primera tiene que ver con el aspecto ético. Es decir, si se van a ocupar en mis escuelas, en donde mis hijos están, estas tecnologías tan poderosas, bueno, ¿cuáles son las políticas de protección? ¿Quién está pensando en esto si algo sale mal? ¿Quién va a cuidar? Denme transparencia. Aprendamos juntos en este proceso, pero que nadie quiere que experimenten con su hijo, ¿cierto? ¿Tú quisieras que experimenten con tu hijo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, reglas claras. Conserva la amistad. Transparencia. Cuentas separadas. El padre puede tener una cuenta y la cuenta de mi hijo está asociada a la cuenta del padre. Eso nos permite un diseño mucho más seguro. Por ejemplo, yo creo que tú le puedes preguntar a la profesora de la escuela o del colegio donde está tu hijo, ¿qué información tienen de mi hijo? ¿Con qué herramientas la utilizan? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién la procesa? Y si algo no se utiliza como a mí me gusta, ¿tengo yo el derecho como padre de exigir que se elimine esa cuenta? Mayor transparencia. Los usuarios, en la medida que tomamos una actitud proactiva y responsable, estamos en un mucho mejor papel. Ahora, a veces es tentador utilizar este cerebro externo porque da respuestas rápidas y muchas veces acierta. Lo que tenemos que hacer es, sin renunciar a ese beneficio, no dejar de aprender a pensar por nosotros mismos. Un buen ejemplo es aprender a pensar de manera compleja, aprender a resolver problemas. Nosotros somos máquinas de resolver problemas. Estamos todo el día resolviendo problemas. Piensen en su día a día, estamos todo el día calibrando, tomando prioridades y computando. Y para resolver un problema yo tengo que entender cuáles son las causas del problema, cuáles son las estrategias y cómo lo puedo resolver. Y en la enorme mayoría de los casos, los problemas no se resuelven de una sola forma. Yo ocupo mi sentido común, mi criterio, mi experiencia. Y entonces, un buen camino es discutamos con nuestros hijos los problemas y pidámosle, explícamelo. No le pidas a GPT. ¿Cómo entiendes el problema? ¿Cómo lo atenderías? Einstein nos decía, si tengo que resolver un problema, dedicaría el 99% de mi tiempo a entenderlo y un 1% a resolverlo. Aprender a pensar los problemas es fundamental. Aprender a contrastar. Yo puedo usar la IA como un elemento más después de haber contrastado con los otros. ¿Se acuerdan cuando uno googleaba? ¿Se acuerdan cuando uno preguntaba en Wikipedia o preguntaba al vecino? Bueno, ¿qué pasa si la IA es un elemento más del arsenal de herramientas que cuento y no el único? Ahí está la oportunidad, cuando yo complemento, pero no delego. Entonces, si mi hija o mi hijo está haciendo un trabajo y está tentado a usar la IA, pregúntale, ¿necesitas usar la IA o no? Y si hizo un trabajo y a lo mejor dijo, la usé un poquitito, mamá, descompongamos eso y preguntémosle, ¿qué parte hiciste tú? ¿Qué parte hizo la IA? ¿Y qué parte hicimos un poquito cada uno? Porque también es legítimo colaborar con esta herramienta. Algunos hablan del copensamiento. Cuando yo colaboro, complemento mis capacidades con las capacidades de esta herramienta. Y eso significa no sobreconfiar, que es una gran preocupación en la academia hoy día, y es entender qué es un hecho, qué es una opinión, qué es un error. Y como nosotros no tenemos toda la información y vivimos en un mundo inundado de información, la mejor estrategia es ir a fuentes confiables y corroborar. Ahora, las tecnologías son puentes que conectan, pero si no existen las oportunidades, esos puentes pueden dividir. Entonces lo que queremos hacer es, ¿cómo aseguramos que haya un uso que permita la inclusión, la equidad? Por ejemplo, niños con capacidades especiales se pueden beneficiar enormemente de esto cuando estas herramientas están a su disposición, cuando existen los ajustes necesarios para ello. Pero si solamente es
sálvese quien pueda, quien tenga tecnología la utilice y los demás lo lamento mucho, entonces vamos a llegar a un escenario en que a lo mejor vamos a encontrar más división que conexión. Mientras más nos conectamos, mientras más aprendemos de la experiencia, más rica la experiencia. No es solamente en la escuela, en el trabajo, si más colegas están utilizando la IA y nos enseñan cómo ellos la utilizan, qué problemas encuentran y nosotros hacemos lo mismo, el aprendizaje es mucho más rico. Algún autor decía, la persona más inteligente en la habitación es la habitación, la posibilidad de compartir conocimiento. Entonces, si no hay un acceso adecuado, preguntemos en la escuela, ¿cómo vamos a hacer para resolver esta limitación? ¿Cómo hacemos que esto no divida y que esto conecte? Más conexión, menos exclusión. Ahora, la alfabetización tradicional hoy día se enriquece con la idea de un alfabetismo digital. Pero el alfabetismo digital no es solamente el uso de las herramientas. Como dicen los mexicanos, no es solamente apachurrar teclas. No, es el dominio de las ideas. Es entender para qué sirve, cómo la puedo usar, cómo me puedo beneficiar, cómo esto puede ayudarte y qué riesgos están asociados. Una fluidez digital tendría que ver con eso. Con ser una persona que no solamente puede repetir lo que dice el manual, sino que incorpora el sentido común, el criterio, la experiencia, el famoso conocimiento tácito, ese que no se escribe, pero que está en nuestras cabezas. Una sugerencia para traer esto hoy o mañana a la casa es, hagamos un contrato familiar digital. Yo sé, suena raro, los contratos uno los hace con las empresas, no con la familia, es verdad. Pero hay un contrato saludable que es, definamos el juego. ¿Qué herramientas, para qué usos, a qué edades y con qué fines? Y no significa que no se pueda experimentar, pero hagamos un acuerdo tácito, conversémoslo. En la medida que lo conversamos, lo normalizamos. Todos nosotros, cuando éramos pequeños y estábamos en casas de nuestros padres o de nuestras familias, fuimos incorporando ideas que eran ajenas y las fuimos domesticando. Ahí está el reto. Entonces, eso lo podemos hacer en casa también. Conversemos de este tema. Salgamos del closet digital y digamos cómo utilizamos la tecnología de una manera sin temores, sin tapujos. Y entonces a lo mejor vamos a poder tomar decisiones en conjunto. Y por último, parece una ironía que hablemos de tecnologías, pero los valores humanos están al centro de la discusión. La educación no es solamente intercambiar datos, es generar vínculos. Y si utilizamos una tecnología que potencialmente puede afectar esos vínculos, entonces no la estamos incorporando de una manera que suma valor al aprendizaje. Códigos éticos es algo que al final del día pone en la esencia el valor en las personas, que nadie sea perjudicado. Estas máquinas pueden tener más datos de una cosa que de otra. Y a lo mejor nosotros sin saberlo, al sacar los datos de estos algoritmos, podemos generar formas de exclusión, porque a lo mejor hay más datos de una cultura que de otra, de un género que de otro, de una manera de entender el mundo que de otra. Entonces mi propuesta es, junto al contrato digital, pensemos en una ciudadanía digital. Hoy día, la honestidad académica en un mundo donde las máquinas responden por sí solas es una preocupación. Y aquí no basta con sanciones. No, yo soy más amigo de la zanahoria. A ver, veamos cómo nos beneficiamos, cuándo tercerizamos con estas máquinas y cuándo no. No queremos que estas tecnologías desdibujen el rol del docente. Porque existe esa preocupación. Muchos docentes están diciendo, ustedes quieren usar máquinas para que yo no sea relevante. Y es justo lo contrario. Los docentes nos pueden ayudar a enfrentar conflictos cognitivos que las máquinas no nos van a ayudar a navegar. A hacer preguntas difíciles, a encontrar consuelo cuando estamos desorientados. No hay algoritmos, hasta hoy día por lo menos, que nos ayuden en eso. Así que el valor de los docentes es fundamental para cuidar las relaciones interpersonales. Yo sé que les estoy pidiendo mucho. Lo tengo clarísimo. No lo hago con mala intención. Pero es que lo que pasa es que estas generaciones más jóvenes les está tocando navegar en un mundo con una de las tecnologías más poderosas que hemos creado como civilización. Entonces no hay un manual que yo les tenga que entregar y ustedes tengan que leer. No, vamos a tener que hacer un trabajo de diálogo, de domesticación, igual como lo hicimos con muchas de las tecnologías anteriores que vimos en otros momentos de la historia.
Así que ni rechazo por desconocimiento, ni una fe ciega. Esto es como hacer una sociedad con alguien que uno no confía demasiado. Yo puedo trabajar contigo, pero siempre voy a estar corroborando. ¿Sí? Eso significa reglas claras, transparencia, pero siempre voy a estar supervisando. No te creas que porque tu respuesta es muy bonita, yo te voy a creer. Y ese mensaje me encantaría que pudiéramos transmitir en las generaciones más jóvenes. Una participación activa, es decir, esto tiene que ser una conversación de muchas voces, de muchas miradas. Hay algunos que van a estar muy entusiasmados, otros están muy preocupados. No importa, en la diversidad crecemos. Pero tiene que ser continuo, porque esta máquina va a seguir evolucionando. La tecnología que hoy día tenemos, en 1 o 2 años más probablemente nos va a parecer ridículamente simple. Y por lo tanto, esta es una maratón, no es una carrera de corto alcance. Pero es una maratón donde nosotros tenemos algo que no tiene la máquina. Nuestros hijos confían en nosotros, o eso es lo que yo quisiera creer. Y entonces, lo que les podemos dar a ellos es el tesoro máximo, que es nuestro tiempo, nuestra atención, abrir el debate, explorar las preguntas que tienen ellos, saber de los usos deseables y de los no deseables. Por eso decía un poco en broma salir del closet, porque hay que hablar de temas que a lo mejor no siempre hablamos. Cuando un niño llega a casa, un padre le puede preguntar, ¿cómo estuvo tu día? Y después le preguntas, ¿cómo estuvo tu día con la IA? ¿Qué pasó en tu relación ese día? Yo sé, ustedes me pueden decir, está un poco loco, pero si está pasando 20, 30, 60 minutos al día, bueno, entonces vamos a tener que hablar de eso también. Y nos vamos a educar y vamos a generar una conversación entre nosotros. Así que si les enseñamos a transparentar, a cuestionar, entonces los estamos ayudando a hacerlo de manera crítica. Pero no nos olvidemos de algo. Nuestros hijos suelen hacer lo que observan de nosotros. Entonces, si nosotros decimos una cosa y actuamos de otra manera, se genera una disonancia cognitiva. Así que el reto es mucho más completo. Es como que tuviéramos una cámara que nos está vigilando todo el tiempo. Así que tiene que haber coherencia, porque si tenemos un discurso con nuestros hijos y nosotros con nuestros amigos utilizamos esta máquina de otra forma, entonces en algún momento ese pacto, ese contrato familiar se puede ver mermado. He dicho muchas cosas, pero si podemos resumirlas, o le preguntan a un chatbot que lo resuma, o les propongo el acrónimo SEPA. SEPA es 1. Solicita información a la comunidad educativa para que me cuenten en qué están. Hablemos de esto con los padres. Segundo, establezcamos este contrato digital familiar en la casa. Yo sé, al principio se lo traemos, alguien nos va a decir, ay, mamá, papá, qué aburrido. Pero expliquemos por qué. Las reglas del juego nos benefician a todos. Tercero, personalizar. Si tenemos hijos e hijas de distintas edades, probablemente el uso y la orientación va a tener que ser distinta. Es normal eso. Y por último, ese regalo que tenemos, que es nuestro tiempo, que lo tienen que dividir con muchas otras cosas, yo lo sé, pero acompañémoslo en este proceso. Y si no sabemos y sentimos que nos falta o que tenemos algunos vacíos en esta discusión, bueno, pidamos, exijamos, busquemos talleres que nos ayuden, 1, a cuidar la seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos, y segundo, la autorregulación, poder pensar por mí mismo, poder detectar riesgos, poder desconfiar de este socio que está conmigo en algunos momentos. Hay un señor un poco exótico, pero que genera mucha visibilidad en Silicon Valley, se llama Jaron Lanier. Sus trabajos tienen una enorme influencia y dice algo que a mí me gusta. Él dice, yo no soy anti-máquina, soy pro-humano. Porque a veces la tentación es decir, bueno, yo estoy a favor o en contra de la inteligencia artificial y el tema es demasiado complejo como para simplificarlo en un partido de fútbol. Entonces, bueno, yo tengo retos aquí, tengo que educarme, tengo que discutir, tengo que ayudar a darle guías a mis hijos, pero lo más importante es, voy a tener que aprender a pensar de una manera diferente, porque la respuesta correcta ya no alcanza. Por eso que es tan importante la frase que nos dice el profesor Hidrogo. El futuro de la educación no está en las máquinas que aprenden, que uno podría creer que todo lo vamos a delegar en las máquinas. No, yo creo que el valor de las relaciones, el valor de la familia que es esencial. Por eso creo que está, como dice esta frase muy importante, en los humanos que aprenden a enseñar en un mundo con máquinas. Y les quiero decir algo, eso está en sus manos. Vamos juntos en este nuevo camino. Muchas gracias.